Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Jacobo Salinas pisó el acelerador con más fuerza, con los nudillos blancos contra el volante. La autopista se extendía interminablemente ante él, cada letrero de kilometraje un recordatorio de que todavía estaba demasiado lejos. 2 horas. Eso es lo que decía el GPS cuando la voz frenética de Rosa Domínguez había destrozado su reunión de la tarde. Jacobo, ven a casa ahora. Le están haciendo cosas terribles a tu hijo. Su teléfono estaba montado en el tablero, reproduciendo en bucle la transmisión de seguridad del patio trasero. Ya lo había visto 15 veces, y cada visualización se grababa más profundamente en su pecho. Su hijo de 7 años, Toño, colgado boca abajo del roble, con una cuerda alrededor de los tobillos, la cara morada y el cuerpo inerte. Venceslao Villegas, su cuñado, riéndose mientras giraba al niño como una piñata. Veamos cuánto tarda en desmayarse. Su esposa, Cristina, estaba debajo de su hijo con una manguera de jardín, rociando agua directamente en la cara de Toño. ¡Despiértalo! Se sigue desmayando demasiado rápido. 9 parientes formaban un semicírculo alrededor del árbol, haciendo apuestas, riendo y revisando sus relojes. Jacobo había sido parte de las fuerzas especiales antes de que la vida civil lo suavizara y lo convirtiera en coordinador de logística para una empresa de manufactura. Había caminado por la sierra de Tamaulipas con metralla en la pierna sin emitir un sonido. Pero ver el pequeño cuerpo de su hijo convulsionarse mientras el agua llenaba su nariz y boca. Eso rompió algo fundamental dentro de él. Había hecho 2 llamadas antes de salir del estacionamiento de la oficina. Primero, Mateo, te necesito en mi casa. Ahora. No hagas preguntas. La respuesta de su hermano mayor había sido inmediata. Voy en camino. Segundo, Sergio, ¿recuerdas el favor que me debes de Michoacán? Siempre. Voy a cobrarlo. Eso fue hace 90 minutos. Jacobo se incorporó a la salida del periférico, con la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. El motor de la camioneta rugió mientras aceleraba por las calles residenciales. 5 kilómetros más. Su matrimonio con Cristina había estado muriendo durante 2 años, desde que su madre falleció y le dejó 10 millones de pesos. De repente, su modesto salario no era suficiente. De repente, su pequeña casa la avergonzaba. De repente, la existencia de Toño, no planeada, llegó cuando Cristina tenía 23 años, se convirtió en un inconveniente en lugar de una bendición. Pero Jacobo nunca había imaginado esto. Pensó en hace 6 meses, cuando la familia de Cristina había llegado para la Navidad. El clan Villegas, ruidosos, crueles, perpetuamente en quiebra a pesar de sus aspiraciones. Venceslao, el hermano mayor de Cristina, había cumplido 3 años en el penal por agresiones. Sus primas, Cassandra y Luis, habían entrado y salido de los separos por posesión de drogas. Trataban a Toño como a un sirviente, exigiéndole que trajera bebidas, limpiara lo que ensuciaban y los entretuviera. Jacobo había objetado una vez. Cristina le había gritado durante horas sobre respetar a su familia. Después de eso, él había comenzado a documentar. Cámaras en cada habitación. Respaldo en la nube. Grabadoras de audio ocultas en la recámara de Toño. No sabía para qué se estaba preparando, pero sus instintos de comando se habían activado: evaluación de amenazas, recopilación de inteligencia, planificación de contingencias. Ahora entendía por qué. El GPS anunció su llegada. Jacobo giró en calle Los Fresnos, su calle. Exactamente a las 6:47 de la tarde, 2 horas y 11 minutos después de la llamada de Rosa, se detuvo frente a su casa. La escena era un caos. Patrullas de policía alineadas a ambos lados de la calle, con las luces parpadeando. Una ambulancia estaba en su cochera, con las puertas traseras abiertas. Los vecinos se agrupaban en sus jardines, con los celulares fuera, grabando. Las camionetas de noticias ya estaban llegando, con todos, con una tercera deteniéndose detrás de él. Pero lo que hizo que el corazón de Jacobo martilleara con una satisfacción salvaje fue la vista de Venceslao Villegas de rodillas en el jardín delantero, con las manos atadas con cinchos a la espalda, la nariz destrozada y chorreando sangre.
Otros 4 parientes, incluidos Luis Navarro y Casandra Flores, estaban inmovilizados de manera similar, todos con lesiones visibles. Cristina estaba sentada en los escalones de la entrada esposada, gritando a los oficiales que la rodeaban. Caminando hacia su camioneta, ambos luciendo sombríamente satisfechos, estaban Mateo Salinas y Sergio Cortés. Jacobo salió. Mateo lo alcanzó primero, agarrándolo del hombro. Toño está bien. Los paramédicos lo revisaron. Costillas magulladas, quemaduras por cuerda en los tobillos, signos de aspiración de agua, pero está bien. Rosa lo llevó adentro y llamó al 911 justo después de llamarte a ti. ¿Dónde está? Adentro con Rosa. Ella no dejó que nadie se lo llevara hasta que tú llegaras. Sergio, con su 1,9 metros de músculo tallado y fría eficiencia, asintió hacia los parientes detenidos. Llegamos hace 40 minutos. Mateo trajo una barreta. Yo traje cinchos y un conjunto muy específico de habilidades. Tu vídeo de seguridad ya se estaba subiendo al servidor en la nube de la policía para cuando llegamos. Me aseguré de eso primero. Luego, nos presentamos a tus invitados. Un agente se acercó, con la placa visible. ¿Señor Salinas? Detective Fidel Herrera. Necesitamos hablar con usted. Su hijo. Necesito ver a mi hijo primero. Herrera asintió. Por supuesto, pero necesito que sepa que no está en ningún problema. Su hermano y su amigo llegaron a la escena y usaron fuerza razonable para detener a individuos que estaban torturando activamente a un menor. El vídeo de seguridad. Sacudió la cabeza, con el disgusto claro en su rostro. Llevo 23 años haciendo esto. Nunca he visto nada igual. El Ministerio Público ya ha sido notificado. Este va a ser un caso importante. Jacobo pasó junto a él hacia su casa. Cada paso se sentía pesado, cargado de adrenalina, rabia y alivio. Rosa Domínguez estaba en la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Debí haber llamado antes, susurró. Solo me di cuenta porque mi nieto dejó su pelota en tu jardín y fui a buscarla. Escuché las risas y miré por encima de la barda. Jacobo, lo siento mucho. Tú lo salvaste, Jacobo agarró su mano. Tú salvaste a mi hijo. Toño estaba sentado en el sofá de la sala, envuelto en una manta a pesar del calor del verano. Sus tobillos estaban vendados. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Cuando vio a Jacobo, su pequeña cara se derrumbó. Papá. Jacobo cruzó la habitación en 3 zancadas y tomó a su hijo en sus brazos, con cuidado de sus costillas heridas. Toño se aferró a su camisa, sollozando. 7 años, segundo de primaria. Amaba los dinosaurios, los legos y andar en bicicleta. Nunca había lastimado a nadie en toda su vida. Te tengo, murmuró Jacobo. Estás a salvo ahora. Prometo que estás a salvo. Ellos dijeron. Toño y Po. Dijeron que no me amabas. Que nunca ibas a volver. Que mamá me iba a mandar lejos. El hielo inundó las venas de Jacobo. Mamá dijo. La voz de Toño bajó a un susurro. Mamá dijo que yo era un error. Que arruiné todo. El tío Venceslao dijo, le estamos enseñando una lección sobre respetar a la familia. Jacobo miró a Rosa, quien asintió confirmando, con expresión sombría. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Jacobo en voz baja. No lo sé, admitió Rosa. Pero en el vídeo que vi en tu teléfono, hablaban de que finalmente iban a poder hacer esto. Como si lo hubieran estado planeando. Una paramédico se acercó suavemente. Señor Salinas, realmente deberíamos llevar a Toño al hospital. Necesita un examen completo. Yo lo llevaré. Jacobo se puso de pie, con Toño todavía en sus brazos. Yo mismo lo llevaré. El detective Herrera reapareció. Necesitaré entrevistar a Toño en algún momento. Mañana, dijo Jacobo rotundamente. A través de un defensor de menores. No esta noche. Herrera lo estudió por un largo momento, luego asintió. Me parece justo.
Pero necesitamos su vídeo de seguridad. ¿Todo? Ya lo tienen, dijo Sergio desde la puerta. Subido a su servidor de evidencia hace una hora. Cada cámara, cada ángulo, audio incluido, con marca de tiempo y sin editar. Herrera parpadeó. ¿Cómo hiciste? Trabajo en ciberseguridad, mintió Sergio con fluidez. Me aseguré de que todo estuviera debidamente preservado. Jacobo miró a su viejo amigo, entendiendo el subtexto. Sergio no solo había subido el vídeo de hoy. Había subido todo de los últimos 6 meses. Cada instancia de la familia de Cristina abusando de Toño, cada palabra cruel, cada accidente que dejaba moretones, cada vez que Jacobo había sido convenientemente llamado a viajes de negocios mientras Cristina invitaba a sus parientes. Esto no fue aleatorio. Esto fue premeditado. Esto era un patrón. Y ahora la evidencia estaba en manos de la fiscalía, debidamente documentada, admisible en el juzgado. Afuera, las cámaras de noticias grababan mientras los oficiales subían a Venceslao y a los otros parientes a las patrullas. Jacobo podía escuchar a Cristina todavía gritando desde uno de los vehículos policiales. «Los van a hundir», dijo Mateo en voz baja, apareciendo en el hombro de Jacobo. La fiscal va a hacer un ejemplo de este caso. Tortura infantil, conspiración, todo. Bien, dijo Jacobo. Llevó a Toño hacia la puerta, con la cara de su hijo enterrada en su cuello. Pero eso es solo el comienzo. Porque mientras pasaba por su puerta principal, con cámaras destellando y reporteros gritando preguntas, Jacobo Salinas ya estaba planeando. El sistema legal se encargaría de los cargos criminales, pero había otros tipos de justicia. Otras formas de asegurar que Cristina Villegas y su familia pagaran por cada segundo de sufrimiento que habían infligido a su hijo. Había aprendido paciencia en el ejército. Había aprendido estrategia. Había aprendido que las mejores victorias no eran ruidosas ni rápidas, eran calculadas, inevitables y absolutas. Y esta vez, no era solo un soldado siguiendo órdenes. Esta vez, era un padre sin nada más que perder y todo que proteger. La sala de urgencias del Hospital Santa Catalina estaba inusualmente tranquila para un martes por la noche. Jacobo se sentó junto a la camilla de examen de Toño mientras el doctor Mateo Huerta, sin relación con Mateo Salinas, realizaba una evaluación exhaustiva. Rayos X, tomografía, fotografías de cada lesión. Quemaduras por cuerda en ambos tobillos lo suficientemente profundas como para requerir sutura, notó el doctor Huerta, con voz cuidadosamente clínica aunque su mandíbula estaba tensa por la ira. Costillas magulladas en el lado izquierdo. Hemorragias petequiales en los ojos por estar invertido demasiado tiempo. Agua en los pulmones, tendremos que monitorear por ahogamiento secundario. Múltiples moretones en varias etapas de curación en su espalda y brazos. Miró a Jacobo significativamente. Varias etapas. Algunos de estos tienen semanas de antigüedad. Viajaba por trabajo con frecuencia, dijo Jacobo, con voz hueca. Ella me convenció de que él era simplemente torpe, jugando demasiado rudo en la escuela. El doctor Huerta asintió lentamente. Tengo el mandato de reportar esto al Ministerio Público, pero parece que las autoridades ya están involucradas. ¿Lo están? Bien. La máscara profesional del médico se deslizó ligeramente. Tengo hijos. Si alguien les hiciera esto. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. A Toño le habían dado un sedante suave y dormitaba intermitentemente. Jacobo sostenía su pequeña mano, frotando círculos con el pulgar sobre sus nudillos. El niño se estremecía incluso dormido. Su teléfono vibró. Mateo, la fiscal quiere reunirse contigo mañana por la mañana, 9 de la mañana. Ella presentará cargos esta noche. Puesta en peligro de menores, tortura infantil, conspiración para cometer abuso infantil, lesiones a un menor. Añadiendo más a medida que revisan las imágenes. Jacobo respondió, estaré allí. Otro mensaje. Sergio dice que hay más en esas grabaciones. No solo cosas físicas. Cosas financieras también. Está aislando el audio ahora. Jacobo entrecerró los ojos. Cosas financieras. Pensó en la herencia de Cristina.
La forma en que repentinamente había insistido en cuentas bancarias separadas, las compras costosas que le había ocultado, la forma en que había luchado con él para actualizar el beneficiario de su seguro de vida después de que nació Toño. Una enfermera trajo papeles, instrucciones de alta, signos de ahogamiento secundario a vigilar. Citas de seguimiento con un psicólogo pediátrico. El DIF realizaría una visita domiciliaria. ¿Dónde se quedarán esta noche?, preguntó la enfermera suavemente. Necesitamos una dirección. Jacobo ni siquiera lo había pensado. Su casa era una escena del crimen. Incluso si no lo fuera, no podía llevar a Toño allí. No todavía. En mi casa, dijo Mateo desde la puerta. Había estado esperando en el pasillo. Tengo la habitación de huéspedes lista. Ya paré y compré algo de ropa para Toño y sus comidas favoritas. La enfermera sonrió. Eso suena perfecto. A las 10:47 de la noche, Jacobo llevó a su hijo dormido a la camioneta de Mateo. El estacionamiento estaba oscuro y tranquilo. Por un momento, parado allí con el peso de Toño en sus brazos y la mano de su hermano en su hombro, Jacobo sintió la magnitud completa de lo que había sucedido caer sobre él. Su esposa había intentado matar a su hijo. No en un momento de ira o accidente. Deliberadamente, sistemáticamente, como entretenimiento. ¿Estás bien?, preguntó Mateo. No, dijo Jacobo honestamente. Pero lo estaré una vez que termine esto. Mateo abrió la puerta de la camioneta. ¿Qué estás planeando? Todo. Jacobo acomodó a Toño en el asiento trasero, abrochándole el cinturón con cuidado. Le quitaron todo. Su seguridad, su confianza, su infancia. Yo voy a quitárselo todo a ellos. El sistema legal se encargará de parte de ello, interrumpió Jacobo. Cargos criminales, tiempo en la cárcel. Eso es bueno. Eso es necesario. Pero no es suficiente. Cerró la puerta suavemente y se volvió para mirar a su hermano. Venceslao ha estado esperando su indemnización del seguro por ese accidente de construcción. 6 millones de pesos. Cassandra ha estado tratando de recuperar la custodia de sus hijos. Luis tiene una sentencia suspendida que puede activarse. ¿Y Cristina? Su sonrisa fue fría. Cristina ha estado tratando de que firme los papeles de divorcio durante meses. Acuerdo generoso. Custodia compartida. La comprensión amaneció en los ojos de Mateo. Ella estaba planeando algo. Sí. Jacobo subió al asiento del pasajero. Y voy a averiguar exactamente qué. Luego voy a usarlo para destruirla. Condujeron por calles vacías hacia el departamento de Mateo al otro lado de la ciudad. La mente de Jacobo ya estaba trabajando a través de posibilidades, contingencias, estrategias. Había pasado años en inteligencia militar antes de pasar a logística. Sabía cómo leer a las personas, situaciones, debilidades. Su teléfono vibró de nuevo. Sergio, encontré algo. Revisa tu correo electrónico. Carpeta segura. La contraseña es Tamaulipas 2016. Jacobo abrió su correo electrónico, navegó a la carpeta encriptada. Dentro había archivos de audio, docenas de ellos, etiquetados por fecha. Seleccionó uno de hace 3 meses y presionó reproducir. La voz de Cristina llenó sus audífonos. Cristina, cuando Jacobo se vaya la próxima semana, es cuando lo hacemos. Hagan que Toño se sienta cómodo con ustedes estando cerca. Necesita confiar en ustedes antes de que implementemos el plan real. Venceslao, ¿estás segura de esto? ¿Es tu hijo? Cristina, riendo, no es mi hijo. Es un ancla que he estado arrastrando durante 7 años. Una vez que Jacobo firme los papeles y tenga mi acuerdo, he terminado. Pero necesitamos romper al niño primero. Asegurarnos de que no cause problemas. Asegurarnos de que si habla, nadie le crea. Luis, así que básicamente estamos torturando a un niño de 7 años hasta la sumisión. Cristina, le estamos enseñando su lugar en la jerarquía familiar. Cassandra, esto está mal, incluso para nosotros. Cristina, ¿quieres tu parte de la herencia o no?
Mamá me dejó ese dinero para todos nosotros. Pero Jacobo me ha estado impidiendo compartirlo. Dice que tiene que ir a un fideicomiso para Toño. Bueno, si Toño está demasiado traumatizado para funcionar, ese fideicomiso se disuelve. El dinero viene a mí, y lo comparto con mi verdadera familia. Jacobo detuvo la grabación, con las manos temblando. Han estado planeando esto durante meses. Abuso infantil sistemático diseñado para romper el estado mental de Toño para que Cristina pudiera acceder al dinero que legalmente se suponía que estaba protegido para su hijo. Y hoy no había sido una culminación. Hoy había sido solo otra sesión, una que Rosa Domínguez había presenciado accidentalmente. ¿Jacobo? Mateo miró preocupado. Cambio de planes, dijo Jacobo en voz baja. Mañana por la mañana iré a la fiscalía con todo lo que encontró Sergio. Luego llamaré a un abogado de familia. Luego haré algunas llamadas a personas que saben cómo hacerle la vida muy difícil a alguien sin violar ninguna ley. ¿Qué tipo de personas? Jacobo sonrió, y no fue una expresión agradable. Del tipo que conocí en el ejército. Del tipo que se especializa en hacer desaparecer problemas. Del tipo que entiende que a veces el peor castigo no es la prisión. Es caminar libre mientras tu mundo entero se incendia a tu alrededor. Porque lo que Cristina nunca había entendido sobre Jacobo Salinas, lo que calculó mal, era que la logística no se trataba solo de mover productos de manera eficiente. Se trataba de entender sistemas, identificar vulnerabilidades, explotar debilidades. Y Jacobo acababa de identificar cada vulnerabilidad en la vida de Cristina Villegas. La oficina del Ministerio Público ocupaba el último piso del Palacio de Justicia, una estructura de concreto que se alzaba sobre el centro. Jacobo llegó a las 8:45 de la mañana, 15 minutos antes, con 3 memorias USB que contenían copias de cada pieza de evidencia que Sergio había compilado. Toño estaba con Mateo, todavía durmiendo cuando Jacobo se fue al amanecer. El niño se había despertado gritando 2 veces durante la noche, llorando por estar boca abajo, por el agua en sus pulmones, por la risa de su madre. La fiscal Diana Montes era una mujer de unos 50 y tantos años con cabello gris acero y la expresión de alguien que había visto demasiada crueldad humana como para sorprenderse por algo. Pero cuando Jacobo reprodujo las grabaciones, su mandíbula se tensó progresivamente. Esto fue premeditado, dijo cuando terminó el tercer archivo de audio. Esto no fue una reunión familiar que se salió de control. Esto fue una conspiración para abusar sistemáticamente de un niño con fines de lucro. Eso es lo que creo, confirmó Jacobo. Y creo que si examina las finanzas de Cristina, encontrará evidencia de que planeaba matarme. Los ojos de Montes se agudizaron. ¿Qué le hace decir eso? Hace 3 semanas, insistió en que actualizara mi seguro de vida, duplicara la póliza y la convirtiera en la única beneficiaria, eliminando a Toño. Dijo que era para nuestro futuro. Luego comenzó a animarme a hacer más viajes de trabajo, más largos, siempre a áreas industriales. Sacó una carpeta. Estos son los viajes que ella reservó para mí en los últimos 2 meses. ¿Nota algo? Montes escaneó el itinerario. Su expresión se oscureció. Ubicaciones remotas, áreas de alta criminalidad, lugares donde un accidente o robo no parecería sospechoso. Exactamente. Jacobo se inclinó hacia adelante. Creo que el plan era romper mentalmente a Toño, hacer que me mataran, cobrar el seguro y la herencia, y desaparecer. Al resto de la familia se les paga para que guarden silencio sobre lo que le hicieron a Toño. Eso es. Montes hizo una pausa. Ese es uno de los esquemas más despiadados que he encontrado. Y llevo 30 años haciendo esto. ¿Puede probarlo? Puedo presentar cargos de conspiración basados en las grabaciones. La premeditación del abuso infantil es clara. El motivo financiero es claro. En cuanto a planear su asesinato, eso es más difícil sin evidencia directa, pero podemos investigar. Citar sus correos electrónicos, registros telefónicos, transacciones financieras. Tomó notas. Añadiremos cargos a medida que encontremos más evidencia. ¿A qué se enfrentan? En cuanto a tiempo. Montes no dudó. Venceslao Villegas, con su historial y la gravedad de lo que hizo, mínimo 15 años,
probablemente 25. Los otros involucrados en el acto de abuso, 10 a 15 años cada uno. Su esposa. Hizo una pausa. Ella es la autora intelectual. Enfrentará las penas más duras. 25 años a cadena perpetua, especialmente si podemos probar que estaba planeando su asesinato. Algo feroz y satisfecho se desenroscó en el pecho de Jacobo. ¿Y la custodia? La patria potestad de su esposa será terminada. Sin duda. Usted tendrá la custodia completa. Es probable que el juez también otorgue una orden de restricción que impida que cualquier miembro de la familia Villegas contacte a Toño. Bien. Montes lo estudió. Usted entiende que lo que le pasó a su hijo. Lo que revelan estas grabaciones. Esto va a ser una tormenta mediática. ¿Su nombre? El nombre de Toño. Entiendo, interrumpió Jacobo. Pero quiero que la verdad sea pública. Quiero que todos sepan que son Cristina Villegas y su familia. Porque si esto se mantiene en silencio, si esto se reduce mediante un acuerdo a algo menor, se lo harán al hijo de otra persona algún día. Montes asintió lentamente. Tiene razón. Procederemos con total transparencia. Rueda de prensa esta tarde. Divulgación completa de los cargos. Cuando Jacobo salía de la oficina de la fiscal, sonó su teléfono. Número desconocido. ¿Señor Salinas? Soy Angélica Sandoval de Noticias Canal 7. Estamos cubriendo el caso de tortura infantil de ayer. ¿Estaría dispuesto a hablar con nosotros? Sí, dijo Jacobo. Pero quiero una exclusiva. Horario estelar. Esta noche. Y quiero aprobar el vídeo antes de que salga al aire. Eso es inusual, pero dadas las circunstancias, creo que podemos arreglarlo. ¿Estás seguro de que quiere hacer esto? Los detalles son horribles. Estoy seguro. El público necesita saber cómo se ven los monstruos. Y necesitan saber que pueden parecerse a cualquiera, incluso a una madre. La entrevista salió al aire a las 8 de la tarde en el Canal 7. Jacobo se sentó en una silla simple, con las luces del estudio duras y reveladoras. Angélica Sandoval estaba sentada frente a él, con una expresión profesional pero comprensiva. Señor Salinas, gracias por aceptar hablar con nosotros. ¿Puede explicarnos qué pasó ayer? Jacobo miró directamente a la cámara. Estaba a 2 horas de distancia en un viaje de negocios cuando mi vecina me llamó para decirme que mi hijo estaba siendo torturado en nuestro patio trasero. Accedí a mi transmisión de seguridad doméstica y vi a mi esposa y a su familia torturar a mi hijo de 7 años por entretenimiento mientras hacían apuestas sobre cuánto tiempo podría permanecer consciente. El vídeo se reprodujo en la pantalla, muy editado, pero aún horrible. Toño colgado boca abajo. Cristina con la manguera. Los parientes riendo. La voz de Angélica estaba tensa. Esto es difícil de ver. ¿Qué pasó por su mente? Que le había fallado, dijo Jacobo simplemente. Viajaba por trabajo, confiaba en mi esposa, le creía cuando decía que los moretones de Toño eran por jugar demasiado rudo. Me perdí las señales. Y mi hijo estaba pagando el precio. ¿Qué hizo? Hice 2 llamadas telefónicas. Una a mi hermano, una a un amigo con el que serví en una misión especial. Ambos llegaron antes que yo. Documentaron todo. Llamaron a la policía y evitaron que la situación escalara más. Su amigo y su hermano fueron arrestados inicialmente por agresión y liberados inmediatamente cuando la policía revisó las imágenes de seguridad que mostraban que intervinieron para salvar a un niño que estaba siendo torturado activamente. Usaron la fuerza mínima necesaria para contener a individuos peligrosos. Son héroes. La entrevista continuó durante 20 minutos. Jacobo mantuvo sus respuestas medidas, objetivas, devastadoras. Mencionó las grabaciones de audio, probando la premeditación. Mencionó el motivo financiero. Se detuvo antes de acusar a Cristina de planear su asesinato, la fiscal había aconsejado en contra de eso, pero mencionó los cambios sospechosos en el seguro de vida. Cuando Angélica preguntó por Toño, la compostura de Jacobo finalmente se rompió un poco. Tiene 7 años.
Ama los dinosaurios y los legos. Su comida favorita son las estrellitas de pollo. Y su propia madre trató de torturarlo hasta la sumisión para poder robar su herencia. Miró directamente a la cámara de nuevo. La pregunta que todos deberían hacerse es, ¿cuántos otros niños están sufriendo porque tenemos demasiado miedo de señalar a los monstruos cuando son miembros de la familia? La entrevista se volvió viral en horas. Justicia para Toño fue tendencia nacional. Los grupos de defensa infantil elogiaron el coraje de Jacobo al hablar públicamente. La foto de Cristina Villegas circuló en línea junto a titulares de Madre Monstruo. Y mientras Internet ruge, Jacobo Salinas estaba haciendo llamadas. Su lista de contactos de sus días en el ejército era extensa. Personas que le debían favores. Personas que se especializaban en diversas formas de influencia. No los necesitaba para violar leyes. Los necesitaba para presionar. ¿Néstor Pardo? Soy Jacobo Salinas. ¿Recuerdas esa inteligencia que proporcioné en Tijuana? Bien. Necesito información sobre el reclamo de indemnización laboral de Venceslao Villegas. Específicamente, necesito saber si realmente estaba lesionado o si es fraude. Eso pensé. ¿Puedes hacer llegar esa información a la aseguradora? Gracias. ¿Rodrigo Cantú? Jacobo Salinas. Necesito una auditoría financiera profunda sobre Cristina Villegas. Cada cuenta, cada transacción, cada activo oculto. No, esto es personal. Muy personal. Te lo agradezco. ¿El cucaracha? Necesito un favor. Hay una mujer llamada Cassandra Flores tratando de recuperar la custodia de sus hijos. Necesito que el DIF sepa sobre su participación en la tortura infantil. No, no solo el arresto. Necesito que entiendan que ella es fundamentalmente insegura. Gracias. Uno por uno, Jacobo desmanteló los cimientos de la familia Villegas. No a través de la violencia, no a través de actos ilegales, sino a través de información, influencia y una explotación sistemática de sus propios errores. El reclamo de indemnización de Venceslao fue investigado y denegado en 48 horas cuando surgió evidencia de que había estado dirigiendo un negocio informal haciendo trabajo manual mientras reclamaba discapacidad. El caso de custodia de Cassandra fue terminado permanentemente cuando el DIF revisó su historial de arrestos y su participación en la tortura de Toño. La sentencia suspendida de Luis fue activada cuando su oficial de libertad condicional se enteró de que había participado en abuso infantil grave. ¿Y Cristina? La auditoría financiera de Cristina reveló que había estado malversando fondos del patrimonio de su propia madre, robando de fideicomisos establecidos para otros miembros de la familia y ocultando activos en cuentas extranjeras. Para el final de la semana, la fiscal había añadido malversación, fraude y conspiración para cometer asesinato a los cargos de Cristina. Jacobo visitaba a Toño todos los días, ayudando lentamente a su hijo a reconstruir una sensación de seguridad. Se quedaron en el departamento de Mateo, luego se mudaron a una casa nueva al otro lado de la ciudad, en algún lugar sin recuerdos de Cristina o su familia. 3 meses después, Jacobo se sentó en una sala del juzgado viendo cómo Venceslao Villegas era sentenciado a 25 años de prisión. Las palabras del juez fueron mordaces. Usted tomó a un niño inocente e indefenso, y lo torturó por entretenimiento y lucro. Usted representa lo peor de la humanidad. Este tribunal espera que pase cada día de su sentencia reflexionando sobre el monstruo en el que se ha convertido. Uno por uno, los otros parientes recibieron sus sentencias. 10 años, 15 años, 20 años. Y luego llegó el juicio de Cristina. La sala del tribunal estaba llena para el juicio de Cristina Villegas. Medios de comunicación, grupos de defensa infantil, partidarios de Jacobo Salinas y curiosos morbosos llenaban cada asiento. Jacobo se sentó en la primera fila, Toño a su lado, dibujando tranquilamente en un cuaderno de bocetos. El niño estaba sanando lentamente, terapia 3 veces por semana, pesadillas menos frecuentes. Había comenzado a sonreír de nuevo, a jugar con otros niños, a confiar en que su padre no dejaría que nadie lo lastimara. Pero había pedido venir hoy para ver a su madre enfrentar la justicia. Jacobo había consultado con la doctora Juana Neri, la terapeuta de Toño, quien sorprendentemente había apoyado la idea. Necesita un cierre.
Necesita ver que lo que le pasó fue tomado en serio. Que los adultos que lo lastimaron enfrentaron consecuencias. Así que se sentaron juntos, padre e hijo, viendo cómo Cristina Villegas era llevada a la sala del tribunal vestida con el uniforme beige de prisión. Había perdido peso. Su cabello estaba lacio y sin lavar. Círculos oscuros sombreaban sus ojos. Cuando escaneó la sala y su mirada se posó en Toño, algo parpadeó en su rostro. Arrepentimiento, tal vez, o simplemente miedo de lo que venía. La fiscal Diana Montes presentó el caso metódicamente. El vídeo de seguridad se reprodujo para el jurado, sin editar esta vez, cada segundo horrible documentado. Las grabaciones de audio de Cristina planeando el abuso sistemático de su hijo. Los registros financieros que mostraban malversación y activos ocultos. Los cambios en la póliza de seguro de vida. La reserva sospechosa de los viajes de trabajo de Jacobo a lugares peligrosos. Y luego llegó el testimonio de los expertos. El doctor Edmundo Huerta, un psicólogo forense, explicó el impacto psicológico de lo que se le había hecho a Toño. Esto no fue disciplina. Esto ni siquiera fue abuso en el sentido típico. Esto fue tortura diseñada para romper el espíritu de un niño, para hacerlo dócil e incapaz de defenderse. El daño psicológico a largo plazo podría ser profundo y permanente. Cuando se reprodujeron las grabaciones de Toño, su pequeña voz suplicándoles que se detuvieran, llorando por su padre, preguntando por qué su madre lo odiaba, varios miembros del jurado se secaron las lágrimas de los ojos. El abogado defensor de Cristina, un joven llamado Carlos Duarte que claramente había sacado la paja más corta, trató de argumentar capacidad disminuida. Mi cliente estaba bajo un estrés emocional extremo tras la muerte de su madre. No estaba pensando con claridad. Estaba pensando con suficiente claridad como para planear esto durante meses, interrumpió Montes. Estaba pensando con suficiente claridad como para manipular a su familia para que participara. Estaba pensando con suficiente claridad como para malversar dinero y planear el asesinato de su esposo. Esto no fue un colapso. Esto fue maldad calculada y premeditada. La defensa descansó rápidamente. No había mucho que pudieran decir frente a una evidencia tan abrumadora. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable de todos los cargos. Cuando se leyó el veredicto, Cristina se derrumbó, sollozando. «Lo siento», gritó hacia Jacobo y Toño. «Lo siento mucho». «Nunca quise». «Quisiste cada segundo de ello», dijo Jacobo lo suficientemente alto como para ser escuchado. «Y ahora pagarás por cada segundo de ello». La sentencia llegó 2 semanas después. La jueza, una mujer severa llamada Graciela Camacho, revisó el expediente del caso con visible disgusto. «Señor Villegas. He presidido cientos de casos en mi carrera. He visto violencia, abuso, crueldad en muchas formas. Pero lo que le hizo a su propio hijo». ¿Sacudió la cabeza? Hay un lugar especial en el infierno para las madres que torturan a sus hijos. Sentenció a Cristina a 40 años sin posibilidad de libertad anticipada, con una recomendación de evaluación y tratamiento psiquiátrico. Cristina colapsó. Su abogado la atrapó, pero ella estaba gimiendo, gritando que no era justo, que ella también había sido manipulada, que Jacobo había puesto a todos en su contra. Jacobo sintió que la pequeña mano de Toño se deslizaba en la suya. Miró a su hijo, que observaba el colapso de su madre con una expresión demasiado madura para su edad. ¿Se acabó?, preguntó Toño en voz baja. Casi, dijo Jacobo. Una cosa más. La audiencia de pérdida de la patria potestad se llevó a cabo en una sala más pequeña con menos espectadores. Fue principalmente una formalidad dada la condena y sentencia de Cristina, sus derechos serían terminados automáticamente. Pero Jacobo había solicitado una audiencia específicamente para que Toño pudiera dar su opinión. ¿La doctora? Neri se sentó con ellos, una presencia de apoyo. Cuando la jueza preguntó si alguien quería hacer una declaración, Toño se puso de pie. Tenía 8 años ahora, un poco más alto, un poco más firme. Su voz aún era pequeña, pero clara. Mi nombre es Antonio Salinas. Cristina Villegas es mi madre biológica, pero dejó de ser mi mamá cuando me lastimó a propósito.
No quiero que la vuelvan a llamar mi mamá nunca más. Quiero por escrito que ella ya no es mi familia. La expresión de la jueza se suavizó. Eso es muy valiente de tu parte, Toño. Y sí, este tribunal termina permanentemente los derechos parentales de Cristina Villegas. Ella no tendrá ninguna relación legal contigo a partir de este día. Toño asintió y se sentó, apoyándose contra el costado de Jacobo. La audiencia concluyó rápidamente. Mientras salían del tribunal, los reporteros gritaban preguntas, pero Jacobo protegió a Toño y siguió caminando. Habían dicho todo lo que necesitaban decir públicamente. Ahora era el momento de sanar en privado. Pero todavía quedaba una pieza final del plan. Esa noche, Jacobo se reunió con Sergio Cortés en un bar tranquilo en el centro. Su viejo amigo deslizó una carpeta sobre la mesa. Todo lo que pediste, dijo Sergio. Las cuentas extranjeras, los activos ocultos, el dinero que malversó del patrimonio de su madre y de otros miembros de la familia, todo documentado, todo rastreado, todo obtenido legalmente a través de procedimientos forenses financieros adecuados. Jacobo abrió la carpeta. Números, información de cuentas, registros de transacciones. Cristina había robado casi 16 millones de pesos en total de varios miembros de la familia y de un fideicomiso que su madre había establecido para Toño. ¿Y la otra cosa? Sergio sonrió fríamente. La demanda civil de la familia Villegas. Está lista para presentarse. Verás, una vez que comencé a investigar, descubrí que Cristina había convencido a varios otros parientes de invertir en un negocio fantasma. Le dieron dinero. Ella prometió ganancias. Se lo gastó todo en sí misma. Eso es fraude de manual. Así que, los contacté, a los que no estuvieron involucrados en la tortura de Toño, y les expliqué que habían sido estafados. Ahora están presentando una demanda civil contra Cristina por fraude. Ganarán fácilmente. Se le ordenará pagar una restitución que no tiene. Sus activos serán embargados. ¿El dinero de la herencia que realmente pertenecía a Toño? Volverá a donde pertenece, a su fideicomiso. Jacobo estudió los documentos. Entonces, la familia Villegas se está comiendo a sí misma. Justicia poética, confirmó Sergio. Los que están en prisión se culpan unos a otros. Los que no estuvieron involucrados están demandando por sus pérdidas. La familia está fracturada más allá de toda reparación. ¿Y Cristina? Se rió. Cristina está en prisión, enfrentando demandas que no puede defender, debiendo dinero que no tiene, y pasará el resto de su vida viendo cómo todo lo que trató de robar se desvanece. Perfecto. Bebieron en silencio por un momento. Luego Sergio dijo, ¿sabes, en Michoacán, cuando estábamos inmovilizados y pediste ese apoyo aéreo que salvó a nuestro escuadrón? Te dije que te debía la vida. Lo recuerdo. Lo decía en serio. Y me alegra haber podido ayudar. Toño es un buen niño. Se merece algo mejor que lo que le pasó. Está mejorando, dijo Jacobo lentamente. Pero es fuerte. Más fuerte que yo, probablemente. Es tu hijo, dijo Sergio simplemente. Por supuesto que es fuerte. 6 meses después de que terminó el juicio, Jacobo y Toño se mudaron a una nueva casa en un vecindario mejor. Tenía un gran patio trasero sin árboles adecuados para colgar nada. Toño lo había elegido él mismo, declarándolo seguro. La fiesta de inauguración fue pequeña. Mateo, Sergio, Rosa Domínguez, la doctora Neri, algunos amigos de Toño de la escuela y sus padres. Ningún miembro de la familia Villegas existía en sus vidas, legal o prácticamente. Jacobo estaba en su nueva cocina viendo a Toño jugar en el patio trasero con otros niños, corriendo con pistolas de agua y riendo. Risa genuina. Alegría. Infancia recuperada. Rosa apareció a su lado sosteniendo un vaso de limonada. Lo está haciendo bien. Mejor de lo que esperaba, admitió Jacobo. La terapia ayuda. Y saber que todos los que lo lastimaron están pagando por ello también ayuda. Leí que el caso civil de Cristina se decidió. Los miembros de la familia a los que estafó ganaron su juicio.
14,8 millones de pesos, confirmó Jacobo, que obviamente ella no puede pagar. Así que están embargando todo. El dinero de la herencia, sus posesiones, todo. Todo se está liquidando. Lo que quede después de la restitución va al fideicomiso de Toño. Donde pertenecía desde el principio. Exactamente. Rosa lo estudió. Hiciste algo asombroso, Jacobo. No solo salvar a Toño ese día, sino asegurarte de que la justicia fuera completa. Asegurarte de que todos pagaran por lo que hicieron. Eso requiere un tipo especial de fuerza. Solo hice lo que cualquier padre haría. No, dijo Rosa firmemente. Cualquier padre estaría enojado, querría venganza. Tú fuiste más allá de eso. Desmantelaste sistemáticamente todo lo que habían construido, expusiste cada mentira, cortaste cada ruta de escape. Te aseguraste de que no pudieran lastimar a nadie más nunca más. Eso no es solo ser un padre. Eso es ser un guerrero. Jacobo consideró eso. Tal vez ella tenía razón. Tal vez el entrenamiento de comando se había activado después de todo. Identificar la amenaza, recopilar inteligencia, atacar estratégicamente, eliminar el objetivo. Pero también había aprendido algo más, que la mejor venganza no era violenta o dramática. Era metódica, legal y absolutamente devastadora. Era ver a tus enemigos destruirse a sí mismos con su propia codicia y crueldad mientras eliminabas sistemáticamente cada ventaja que creían tener. Más tarde esa noche, después de que los invitados se habían ido y Toño estaba dormido en su nueva habitación con pósters de dinosaurios en las paredes y una luz de noche en forma de T-Rex, Jacobo se paró en su porche trasero mirando las estrellas. Su teléfono vibró. Notificación de correo electrónico. Lo abrió por costumbre. Era de la oficina de la Fiscalía. Asunto: sentencias adicionales confirmadas en apelación. Todos ellos, Venceslao, Luis, Cassandra, los otros, habían intentado apelar sus sentencias. Todas las apelaciones habían sido denegadas. Cumplirían cada día de su tiempo. Y la apelación de Cristina también había sido denegada. 40 años. Tendría 76 años cuando fuera liberada, si vivía tanto tiempo. Jacobo borró el correo electrónico. No necesitaba saber más. Estaba hecho, terminado, completo. Su hijo estaba a salvo. Sus enemigos estaban destruidos. La justicia había sido servida. Justicia legal, justicia financiera, justicia social, sí, justicia personal también. El guerrero en él estaba satisfecho. El padre en él estaba en paz. Y mañana, se despertaría y le haría a Toño estrellitas de pollo para el desayuno, y jugarían con legos. Y serían una familia de dos, reconstruyendo sus vidas un día a la vez. Eso era victoria suficiente. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, consulten los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.